Supercampeones, ¿cómo están? Bueno, deseo de todo corazón que estén perfectamente bien. Nosotros después de un ligero descanso ya estamos con ustedes nuevamente para abordar otro tema. Y en esta ocasión ya toca tomar el tema de derivación implícita. Bien, en este primer ejercicio nos piden encontrar la derivada de y respecto a x de esta función. Como puedes notar, en esta función el y no está despejado. Entonces, este tipo de funciones justamente recibe el nombre de función implícita. Y de ahí justamente que este tipo de derivación no recibe también este nombre, ¿no? Derivación implícita. Ahora, hay que tener en cuenta que en la derivación implícita básicamente es lo mismo que la derivación normal, ¿no? Cuando tú tenías, por ejemplo, despejado el y supongamos que su regla de correspondencia era de esta forma, ¿no? Una función explícita, ya que el y lo encuentras obviamente en términos de x, ¿no? Cosa que no sucede acá. Entonces, cuando derivamos este tipo de funciones, que son las explícitas, bueno, tenemos las propiedades, muchas propiedades justamente para la derivación, y esas mismas las vamos a aplicar acá. Pero principalmente, lo que trasciende en una función implícita para encontrar su derivada es que aquí no es necesario estar despejando y. Eso es un punto a favor. Uno, no es necesario que despejes y. Lo segundo es que tienes que tener en cuenta que cuando haces la derivación, este y depende de x. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos observaciones principales entonces para realizar la derivación implícita. ¿Ya? O sea, esto va a ser muy importante cuando empecemos a derivar ya la función que se nos aparece en este ejercicio número 1. ¿Ok? Bien, sí, te lo voy a volver a recalcar en ese momento. Bien, entonces, primer paso es simplemente derivar. Fíjate acá. Vamos a derivar el primer miembro respecto a x. O sea, derivada respecto a x de qué? De toda esta expresión. Ahí, todo el primer miembro. Muy bien, entonces, si derivas todo respecto a x, todo este bloque, entonces también derivaremos respecto a x este segundo bloque, ¿no? Así. Bien. Ok. Ahora procederemos a aplicar una de las propiedades principales justamente en la derivación normal, ¿no? Lo que te mencionaba en un principio. ¿Cuántos términos tienes acá? Un término, dos términos. Bien, entonces, sabes muy bien que la derivada de toda esta expresión, pues la podemos deslogar o desglosar, ¿no? Desglosar en dos términos. O sea, sería la derivada de este primer término respecto a x, más la derivada respecto a x del segundo término. Así. ¿Ok? Yo sé que hasta ahí no hay ningún problema. Entonces vamos a ver lo que sucede acá. En el segundo miembro también podemos aplicar la misma propiedad de derivación, o sea, sería derivada de 2 respecto a x, y a esto le vamos a agregar la derivada también respecto a x, pero ¿de quién? A ver, pásame la voz. Es de 2y, del segundo término. ¿Ok? Bien. Entonces empecemos con la derivación. Fíjate, acá tenemos una constante en esta expresión. En esta expresión tenemos una constante y acá hay una multiplicación. Entonces hay que tener en cuenta que la constante la podemos extraer. Y en el caso de la multiplicación, pues tendríamos que derivar de esta forma, ¿no? Aplicando la propiedad de la derivación de un producto. Ten en cuenta esto, que ya lo hemos visto en los anteriores videos. O sea, sería, ¿qué cosa? La derivada respecto a x de quién? De x en la cuarta. ¿Listo? Pero a eso lo tienes que multiplicar por y al cubo. Como siguiente paso, le añades, ¿qué cosa? El primer término va igual y acá lo multiplicas por la derivada de y al cubo respecto a x. ¿Sí? Es la formulita de la derivación de un producto. ¿Sí? Ahí lo tienes. Más. Ya está. Algo similar puedes hacer acá. Vamos a tener 7, lo vamos a extraer. ¿De acuerdo? 7 lo extraemos.
¿ya? Derivada de un producto, derivas el primer término, ¿ya? Respecto a x, o el primer factor, fíjate, este es el primer factor, este es el segundo factor, y lo multiplicas por el segundo factor, el cuadrado. Bien, más, luego que viene a ver, derivada, no, ahora copias solamente el factor, el primero, y lo derivas el segundo factor. Todo respecto a x, por favor, ¿eh? Muy bien, esto es todo lo que me va quedando en el primer miembro. Esto va a ser igual. Ahora vamos por acá. Sencillo, ¿no? Derivada de 2 respecto a x, esto es 0. Voy a colocarlo, más. Y la derivada de 2y respecto a x. Tienes una constante, lo puedes extraer y mira cómo te hago el asunto. Te lo hago bien sencillo. Te queda qué cosa, derivada de y, ¿no? Respecto a x. Ahora, hasta ahí, tómate unos segundos para que me puedas captar este asunto, por favor. Este asunto de acá. Fíjate. Esto es justamente lo que deseamos encontrar. ¿Ya? Entonces, aquí no hagas nada más. ¿De acuerdo? Esto que quede así. Ahí está, pues. Deseas encontrar la derivada de y respecto a x, es esto. Al final eso lo vamos a despejar de toda esta maraña de términos, ¿no? Vamos a despejar esto porque eso es lo que queremos. Muy bien. Ahora, regresemos al primer miembro. Teníamos el 3. ¿Ya? Teníamos el 3 que lo dejamos por acá. Listo. Y empecemos la derivación ya en sí. Miren. Derivada de x a la cuarta respecto a x. Pues esa derivada se realiza fácilmente. Tenemos nuestra propiedad, ¿te acuerdas? ¿Ya? Propiedad súper conocida. Si tienes una expresión, bueno, de forma general, ¿no? Tienes una expresión que depende de x, entonces ¿qué sucede? Esto viene aquí, el n-1, y tendrías que derivar todavía la expresión que depende de x. Obviamente si quieres encontrar la derivada de m respecto a x. Pero sucede que en nuestro caso el u de x es simplemente x. Entonces puedes aplicar la misma propiedad, pero lo puedes hacer de manera más directa. 4 baja, te queda por acá el x y queda disminuido en una unidad, solamente 3. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, yo sé que sí, ¿ah? 4x al cubo. Listo. ¿Esto lo multiplicas por qué? Por y al cubo. Más. Ahora venimos por acá, estamos aquí, x a la cuarta, aquí va el asunto. Vas a derivar y al cubo, pero respecto a x. Claro, tú te preguntarás, ¿pero qué hace el y? ¿O cómo derivo el y al cubo? Uno podría decir, pero si es respecto a x y este y no tiene x, entonces la derivada sería 0, ¿no? O sea, como que podríamos pensar eso. Pero ¿te acuerdas que te dije al principio del video que y es una función que depende de x? Claro, y depende de x, solamente que aquí no te daban despejado el y, pero depende de x. Entonces, cuando tú derives el y al cubo, ojo, un pequeño secreto. No, una pequeña herramienta, a ver si te sirve. A mí me sirvió mucho cuando lo aprendí recién. Imagínate por un momento, no te hagas mucho problema con esto, ¿ah? Todavía. No, bueno, en realidad no te hagas problema, simplemente. Imagínate que este y, que ya sabes que depende de x, por un momento, imagínate que fuese solamente un x al cubo. X al cubo. ¿Ya? El y trátalo como si fuese un x. ¿Cómo derivarías el x al cubo? Claro, lo mismo que has hecho acá, ¿no? O sea, el 3 bajaría, ¿qué pasa por acá? Te quedaría y disminuido en 2 sería 3y cuadrado, ¿ok? Perfecto. Ya, ahora vuelves a recordar que el y depende de x. Entonces, el asunto no acaba solamente en bajar el 3y cuadrado. O sea, aparentemente si esto fuese un x, ya quedaría derivado, ¿no? Ahí, acabaría ahí. Pero como y depende de x, entonces acá tienes que agregar que todo esto todavía va a ser multiplicado por la derivada de y respecto a x. ¿Pero por qué, profesor, esto? Porque y depende de x. O sea, en otras palabras estarías aplicando esta propiedad. Bajas el exponente, disminuye en una unidad y lo multiplicas todavía por la derivada de esa expresión que depende de x. Es lo mismo que has hecho con el y. ¿Ok? Pero resulta que esto es lo que buscamos nosotros. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Vamos a tener por acá más. 7 veces
7 veces, ¿qué cosa? Derivada de x respecto a x. Uy, qué fácil. 1, ¿sí? Por y cuadrado. Más x. Aquí. Aquí. Haz lo mismo, por favor, que lo que realizamos por acá. ¿Listo? Ya, ¿qué sucede? Te imaginas por un momento que esto solamente es un x, entonces derivada de x al cuadrado es lo que te pide, y como es respecto a x, ¿cómo queda? 2 por x, a 2 le quitas 1, te queda simplemente 1. Pero en realidad no es x, es un y que depende de x. Por lo tanto, a eso le agregas la derivada de y respecto a x. ¿Listo? Lo señalo con verdecito porque eso es lo que buscamos. Bien, todo es igualado acá, pero aquí me quedó solamente 0. ¿Listo? Ya no lo copio. ¿Y qué vas a hacer acá? Te dije, no lo muevas, te dije, ¿no? No lo muevas, brother. Eso que siga quedando igual. Listo. Okay. Ahora todo el asunto solamente radica en que despejes de la derivada de y respecto a x. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que queremos. ¿Ok? Despejemos entonces. A ver, esto pasa a multiplicar. Vamos a tener esto, mira. Ahí, para acá también. Ya, dale, 12. Es el cubo y el cubo. 3, 3, 9, 9, ¿no? 9x en la cuarta, y cuadrado, derivada de y respecto a x. Lo voy a seguir señalando de verde, ¿ya? Para que lo identifiques mucho más rápido. Más. Acá también, así. ¿Qué vas a obtener? 7y cuadrado más 7 por 2, 14, 14, ya, pero acá tienes x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado derivada de y respecto a x. Ok. Ya está. Y finalmente esto es igualado a 2 veces derivada de y respecto a x. Bien. Entonces juntemos todos los que tienen la derivada de y respecto a x, juntémoslo o llevémoslo al primer miembro. ¿Ya? Y los que no lo tienen, pues mandémoslo al segundo miembro. Ya, quiere decir que este término se queda, este también, y este de acá pasaría al primer miembro. Ya, atención, 9x en la cuarta y cuadrado, 20 por acá, sería 9x en la cuarta y cuadrado. Ya está. Claro, este tiene derivada de y respecto a x, tiene eso, ya está. No lo copies todavía, es como si lo estaría factorizando, ¿ya? Más 14x al cuadrado, más 14x al cuadrado, ¿listo? Y esto viene para acá, ¿no? Menos 2. Como todos ellos estaban multiplicados por la derivada de y respecto a x, entonces ya lo factoricé, ahí está, lo dejo adelante. ¿Listo? Y esto es igualado a todos los que no tienen pues la derivada de y respecto a x. O sea, quienes no tienen 7y cuadrado, pero al llevarlo al segundo miembro pasa como menos, ¿no? Menos 7y cuadrado. ¿Ya está? ¿Y qué más? 12x al cubo y al cubo tampoco tiene derivada de y respecto a x. Entonces también se va para acá. Menos 12x al cubo y al cubo. ¿Ok? Ya está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como una ecuación simple, la derivada de y respecto a x es lo que va a quedar acá. ¿Listo? Y como todo ello, como toda esta expresión está multiplicando a esa derivada, la vamos a pasar a dividir. Y profesor, ¿qué pasa con lo que estaba en el segundo miembro? No hay problema, pues sigue estando en el segundo miembro, sino que a esta expresión que estoy copiando quedará dividida por todo esto, ¿no? 9x a la cuarta y cuadrado, 14x al cuadrado menos 2. Y así acabamos de encontrar entonces, fíjate, la derivada de y respecto a x. Bien, seguramente te surgen muchas preguntas acá, y una de ellas puede ser esto, y una de ellas puede ser esta de acá, esta. ¿Cuál, profe? ¿Que por qué la derivada de y respecto a x me queda con y? Claro, no hay ningún problema, suele pasar, ¿ya? Tal vez no siempre, pero no hay ningún problema si ves que en la derivada tienes al y tienes al x, ¿de acuerdo? Es algo normal. Entonces, campeones, esta es nuestra respuesta. Lo tienes ahí.
Y de esa forma entonces estamos culminando nuestro primer ejercicio sobre la derivación implícita. Recuerda que si te gustó muchísimo este video, suscríbete, síguenos en nuestras redes y nos vemos en el próximo video.